Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para los que nos ven por YouTube, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora, la madrugada, estaremos hablando sobre el afán. ¿Por qué te afanas? ¿Cuántas personas en este tiempo quizás están pasando por momentos difíciles? ¿Cuántas personas en este tiempo quizás están pasando por dificultades grandes? Pero hay una palabra de fortaleza para tu vida en esta hora, para que conforte tu vida, tu alma, y que le pido al Dios de los cielos que sea Él llenando tu corazón, que sea Él fortaleciéndote cada día más. Le pido a Dios que bendiga a cada suscriptor, cada persona que nos visita el canal, cada sus familiares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora estaremos hablando en San Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y está titulado El afán y la ansiedad. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y dice así, ¿no es, me pregunta, la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? De tal manera que la palabra de Dios dice que por Jesucristo le decía que, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Le decía a sus discípulos, le predicaba la palabra de Dios. Y dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? De tal manera que nosotros muchas veces nosotros nos afanamos por tantas cosas que nos preocupan. Y es lógico porque somos carne, andamos en la carne tiene necesidades. Y vivimos en un mundo donde todo tiene un precio. De tal manera que nosotros nos afanamos, nos preocupamos. Pero yo os digo en esta hora, Jesucristo decía que ¿por qué os afanáis? O sea, de nada sirve afanarse. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán. A veces nos afanamos en el día de hoy y nos preocupamos por el día de mañana. Y estamos pensando, es más, nos estamos acostando y estamos pensando en el día de mañana. ¿Qué iré a hacer mañana? ¿A dónde iré mañana? O mañana voy a estar en el trabajo, o mañana voy a hacer esto. Y no nos damos cuenta que Dios es el dueño de la vida. Dios es el que permite que tú te levantes. Dios es el que permite que tú digas o que tú hagas el siguiente día. Porque sin Él nada somos. Por eso dice la palabra del Señor, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. A veces nos preocupamos tanto que terminamos cometiendo errores. Terminamos nosotros mismos hundiéndonos en lo que Dios no quiere que nos hundamos. Es necesario que entendamos que cada día trae su propio afán. Pero para los que creen en el Señor, todas las cosas le ayudan para bien, dice la palabra del Señor. Si tú confías en el Dios Todopoderoso, en el gran yo soy, nada puede venir a afanarte o a preocuparte más que creer en Él. Quiero contarte un testimonio. En un tiempo yo me preocupaba más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Y me dediqué más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y fueron uno de los tiempos más difíciles de mi vida. Fueron uno de los tiempos donde pasamos peores cosas, mi esposa, mis hijos, mi familia. Pasamos cosas tan difíciles. Nos enfermamos. Pasamos tantas cosas que yo no quiero
dejar nuevamente de creer en Dios y dejar de ocuparme en las cosas de Dios para ocuparme en las cosas del mundo. O de afanarme por el día de mañana. Es necesario que empecemos a creer y empecemos y nos detengamos un momento y miremos, Señor, ¿dónde estaba yo y a dónde me has traído? O sea, cosas diferentes ha hecho Dios contigo, pero a veces nos preocupamos por el día de mañana sin darnos cuenta que Dios nos ha levantado de cosas peores. Que en cosas peores nosotros hemos estado y de ahí Dios nos ha sacado para llevarnos en victoria. Y a veces nos preocupamos tanto. Tú que me estás viendo o tú que me escuchas, ¿por qué te afanas en el día de mañana? ¿Por qué te preocupas en el día de mañana? Es necesario que creas que el Dios de los cielos, que te trajo a la tierra y que te ha formado en lo que tú eres, Él es victorioso para sacarte en victoria de lo cual estés viviendo. Porque no hay adversidad más grande, no hay dificultades más grandes, problemas más grandes que Dios. Dios tiene el control de todo. Dice la Biblia que para el que cree todo le es posible. De tal manera que si tú le crees, todo es posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Vivimos cosas difíciles, vivimos procesos, dificultades, tempestades. Pero de ahí Dios te sacará en victoria. Porque para el que cree, dice la palabra del Señor, todo le es posible. Dice el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Era lo que Jesús le decía a sus discípulos. Le hablaba a todos y le decía, mirad las aves del cielo. Y usted ve las aves del cielo y ellas están tranquilas. Ellas no están preocupadas como nosotros. Ellas no están afligidas como nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos las alimenta a ellas. Y quizás tú dirás en esta hora, sí, pero ellas no tienen que pagar un arriendo para tener un techo. Ellas no tienen que salir a trabajar. O ellas no tienen que hacer esto o hacer aquello. Lo que nosotros tenemos que hacer para pagar arriendo, para comprar comida, para comprar vestidos. La Biblia dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, ellas no trabajan. Ellas no recogen granero. Ellas no siembran. Ellas no se levantan en la madrugada a trabajar. Solamente se levantan en la madrugada para cantarle al Rey de los cielos. Porque empiezan a cantar en la madrugada. A las 5 de la mañana están pillando las aves al Rey de los cielos. Porque Él es el que le provee alimento. Lo que pasa es que a nosotros a veces nos falla la fe. Lo que pasa es que nosotros a veces dejamos quizás de creer. Dejamos de confiar. Y cuando dejamos de confiar, cuando dejamos de creer, las tempestades vienen sobre nosotros. Que sentimos que nos aplastan. Que sentimos que no podemos avanzar. Que sentimos que no podemos luchar más porque nos quedamos sin fuerzas. Pero si tú crees, si tú confías, las aves del cielo, ellas no trabajan ni recogen granero, pero Dios las alimenta. Y tú vales más que ellas. Nosotros valemos más que ellas para Dios. Solamente que nosotros debemos confiar. Debemos tener fe. Dice la palabra del Señor que si tu fe fuera como un granito de mostaza. Un granito de mostaza que es algo insignificante, algo pequeñito. Pero cuando nace se hace un árbol grande. Tu fe comienza pequeña, pero si tú sigues perseverando en la fe, con una fe inquebrantable, tu fe se hace la más grande, un árbol frondoso, donde muchos serán abrigados, donde muchos serán arropados. Porque cuando tú tienes fe, los que se acercan a ti, son bendecidos por tu fe.
Las bendiciones que te arropan a ti, arropan a tu familia. Pero debes tener fe. Debes creer. Porque para el que cree, todo le es posible. La Biblia dice en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de nosotros, por mucho que nos afanemos, podamos añadir a nuestra estatura un codo? O por lo menos un dedo más del tamaño que tenemos. Nadie, ninguno de nosotros, solamente cometeremos errores, fallas, y hundirnos más de lo que ya estemos hundidos. ¿Por qué? Porque dejamos de creer, quitamos la mirada. Pedro, dice la palabra del Señor que cuando Jesús llegó a la madrugada donde ellos estaban en el mar, dice que venía caminando sobre las aguas. Y dice que Pedro le dijo, maestro, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y dice que Jesús le dijo, ven. Y él empezó a caminar sobre las aguas. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, hacia donde estaba Jesús. Pero en un momento empezó a hundirse. Y empezó a hundirse y a hundirse. Y se atemorizó. Y le dijo, maestro, sálvame. De tal manera que le pidió ayuda a Jesús de Nazaret y Jesús lo levantó. Pero ¿por qué se hundió Pedro? Porque Pedro quitó la mirada de Jesús. Porque Pedro en un momento lo inundó el temor. Y lo que nos pasa a nosotros muchas veces, que nos inunda el temor. Que el temor viene a nuestras vidas. Y cuando el temor viene a nuestras vidas, nosotros quitamos la mirada de Jesús. Nosotros menguamos en la fe. Y ahí nos empezamos a hundir. Pero yo te tengo una noticia hoy. Así como Pedro fue sacado cuando se estaba hundiendo, Jesús le dio la mano. Así Jesús está hoy para darte la mano. Aunque te estés hundiendo en los problemas, en las dificultades, aunque tu hogar, tu ministerio, tu matrimonio se esté hundiendo en las dificultades, en los problemas, ahí está Jesús para darte la mano. Solamente debes pedirlo. Solamente debes decirle que te ayude. Y solamente debes confiar. Porque si confías en Él, Él es maravilloso y Él te sacará en victoria donde tú te encuentres. Porque Él salva con mucho o con poco. Él salva cerca o a distancia. Porque Él sigue haciendo milagros. Solamente pídele a Él que Él obrará. Dice la Biblia en el 28, dice, y por el vestido. Dice, en el 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Salomón, que era un rey extremadamente millonario, con todas las riquezas posibles que podía tener. Pero la Biblia dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, como los lirios del campo. Las flores del campo están vestidas de colores hermosos, majestuosos, bellos. Y ellos, ese color solamente se lo da Dios. Solamente Dios los viste de esa hermosura, de esa belleza. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más? Si nosotros creemos, si nosotros confiamos. Porque para Él no hay nada imposible. Él sigue haciendo milagro. Pero debes tener fe. Debes aumentar tu fe. Tu fe no puede menguar. Tu fe tiene que crecer cada día más, aumentarse cada día más. Y verás la gloria de Dios. Dice el 30 y el 31. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? La hierba del campo que tú hoy la arrancas
mañana se seca y la lanzas al fuego para que sea quemada. Dios dice que la viste, cuánto más a vosotros, hombre de poca fe. Porque a veces nuestra fe es tan mínima que no llega a ser ni como un granito de mostaza, que es mínimo. A veces nuestra fe es tan poca que no dejamos que Dios obre en tu vida. Debemos dejar que Dios siga obrando, porque Dios sigue haciendo milagros, pero tú tienes que dejar que Dios obre en tu vida. Y verás la gloria de Dios. Y dice el 31, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice así el 31, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, dice la palabra del Señor. Pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. De tal manera que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque así lo dice la palabra del Señor. Y así ha acontecido y se ha cumplido en muchas personas. En muchas personas. ¿Por qué? Porque han decidido creer. Porque han decidido confiar. Porque han decidido mantener una fe inquebrantable. La Biblia es viva y eficaz. Y lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. Son promesas de Dios sobre tu vida. Que se cumple, pero debes aumentar tu fe. Porque si por un pequeño problema tu fe mengua y ya te desesperas, entra un desespero a tu mente que invade tu corazón y empiezas a perder el control. Leyendo el libro de los generales de Dios, hay un hombre el cual es Whitefield, un hombre que pasó por un tiempo y nació de una familia pobre, nació de una familia de dificultades, de errores, y para acomodar todo su padre se muere y quedan ellos solo con su madre. Y a este joven le tocó, siendo un niño de 15 años, 16 años, dejar los estudios y dedicarse a atender un bar que tenía su madre. Y ser mesero en aquel lugar. Y no se contaminó con ninguno de los que iban a ese lugar a embriagarse. Y era un joven pobre. Luego cuando logró entrar a la universidad, fue trabajando, siendo sirviente, siendo mensajero de los otros estudiantes que tenían dinero. Pero este joven decidió buscar de Dios. Y dice que una parte dice que él le dijo a su hermana, Dios tiene un propósito conmigo, pero no sé cuál es. Porque todo lo que hago me sale mal. Todo lo que yo estoy haciendo me sale mal. Pero hay un propósito de Dios en mí. Quizás todo lo que estás haciendo te sale mal. Quizás por donde metes la cabeza te va mal. Quizás lo que estás haciendo te está yendo